y damos comienzo entonces a esta vista panorámica de los problemas en la filosofía estoica. Este es uno de los aspectos más interesantes que tiene la filosofía estoica, por cuanto nos da la posibilidad de mirar con perspectiva lo que nos pasa. Y es una técnica que tienen los estoicos, que vamos a ver qué es lo que nos proponen, para que podamos enfrentar de mejor manera las adversidades. Si bien en el primer módulo nosotros nos dedicamos con mucho ahínco al tema de cómo enfrentar las adversidades, aquí nos da una nueva perspectiva la escuela estoica, tanto con Epicteto, con Marco Aurelio, con Séneca. Vamos a ver entonces, compartiendo pantalla, qué es lo que nos ofrece este texto. Vamos a llegar al capítulo 4 del libro y final. Espero ya tenerlo terminado para el término del curso, con todos los arreglos correspondientes. Entonces, bueno, tenemos la vista panorámica de nuestros problemas. En el punto 1 dice lo siguiente: tomar una perspectiva panorámica de nuestros problemas, según los estoicos, nos permite comprender el objetivo de la naturaleza, pues allí no nos vemos a nosotros mismos con nombre y apellido, sino como compartimos el sufrimiento junto a todos nuestros congéneres. Epicteto dice que cuando alguien rompe un vaso ajeno, decimos, son cosas que pasan, pero cuando nos ocurre a nosotros, deberíamos comportarnos de la misma manera que cuando rompieron al del otro. En las cosas importantes también nos recuerda Epicteto que decimos es cosa humana cuando fallece un ser querido de otra persona, pero cuando nos ocurre a nosotros mismos, viene inmediatamente una reacción de tristeza profunda. Habría que recordar lo que sentimos cuando oímos eso mismo de otros, dice el estoico. Estoy cometiendo algunos errores, estoy tratando de ver dónde están ustedes. Ahí estamos. Entonces, en este punto número 1, nos habla el estoicismo de la comprensión del objetivo de la naturaleza. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es una hormiga? ¿Cuál es su vida? La vida de una hormiga. ¿Y cómo entendemos el sentido ecológico de su existencia? Si nosotros hacemos nos interrogamos por la vida de una hormiga, o la vida de una mosca, o la vida de un insecto, cualquiera que ustedes quieran elegir, ven que su problemática puede ser más o menos común al ser humano. Es decir, la hormiga necesita alimento, se encuentra con algunos obstáculos, los logra vencer, lleva comida a su colonia y logra cumplir un determinado objetivo. La hormiga se reproduce, nacen nuevas hormigas, las hormigas fallecen, son transportadas las hormigas que mueren arriba de ellas mismas, tienen algún sentido fúnebre las hormigas. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros respecto de cuál es el sentido ecológico de la hormiga, decimos, bueno, las hormigas están velando por su especie, velan por su especie, por la reproducción de la especie, y cumplen un sentido dentro del contexto del sistema ecológico. Se alimentan de animales muertos, limpian de alguna manera, nosotros atribuimos esa funcionalidad diciendo que las hormigas limpian, pero básicamente vemos a las hormigas en términos de especie y no en términos individuales. No tenemos mascotas hormigas, no le ponemos un nombre como Toby a la hormiga regalona o
o le ponemos un puestecito donde dormir. No tiene una relación de esa manera con el ser humano. Entonces, ¿cuál es mi pregunta respecto a la hormiga? Si vemos panorámicamente al ser humano y nos vemos a nosotros como si fuéramos hormigas, entonces entenderíamos que el sentido de la naturaleza humana también tiene un sentido ecológico, también tiene un sentido como especie. Si ya no vemos a las personas como Iván Rojo, Mario Schilling, Isabel Castrillo o Loreto Ponce, no las vemos individualizadas con nombre y apellido, sino que las vemos simplemente como integrantes de la especie, vamos a ver entonces cuál es el objetivo de la naturaleza, cuál es el sentido ecológico de la vida humana. ¿Por qué tenemos distanciamiento emocional con los problemas de otras personas? Se pregunta el estoicismo. ¿Por qué no nos importa tanto el vaso roto del vecino? Se le rompió a Iván. Bueno, no, se me rompió a mí. Y consuelo a Iván. Bueno, son cosas que pasan. Pero cuando se me rompe mi vaso, yo soy el que se lamenta, el que tiene que limpiar, el que tiene que recoger los vidrios. Hay un distanciamiento emocional respecto de los otros. Y eso es un poco lo que nos invita el estoicismo a reflexionar con esta vista panorámica de los problemas. Si nosotros nos abstraemos de nuestra situación particular, de nuestra vida en particular, y la vemos en un contexto mayor, en el contexto de una familia, de una ciudad, de una población, de una etnia, o simplemente a escala humana, veremos que nuestros problemas son problemas como los de las hormigas, que son simplemente cosas que empiezan a pasarle a determinados individuos de una colectividad. ¿Para qué ocurren las circunstancias difíciles? Se pregunta Epicteto. Esta es una pregunta buena, la reitero. ¿Para qué ocurren las circunstancias difíciles? La respuesta es doble. Por una parte, son las que muestran a los hombres de tal manera que cuando des con una dificultad, recuerda que es la divinidad la que te ha enfrentado a un duro contrincante para que llegues a ser un vencedor olímpico. Y no se llega a ello sin sudores. Epicteto advierte, pero lo más importante, recuerda que la puerta está abierta. No seas más cobarde que los niños, sino que igual que ellos cuando algo no les gusta dicen, ya no juego, tú también cuando te parezca que las cosas están de esa manera, di, ya no juego y márchate, pero si te quedas, no te quejes. Aquí Epicteto nos plantea este gran tema que nos convoca hoy. ¿Por qué ocurren o para qué ocurren las cosas difíciles? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que ocurran circunstancias difíciles? Los problemas que nos aquejan. Entonces, acá nos dan dos soluciones. Y recuerden que el estoicismo es una filosofía religiosa. Es una filosofía que no se aparta del concepto de divinidad. Entonces dice, recuerda que la divinidad te puso ese contrincante. Y puedes retirarte, pero si te quedas es sin quejarte. Acá viene un tema que yo le he hecho mucho el quite al estoicismo, que no me gusta del estoicismo, que es una suerte de apología al suicidio. O sea, dice, si la vida te es tan quejosa, entonces apártate de ella. Sin embargo, en otros pasajes del estoicismo te salva de esa escapatoria y te dice, ruega a la divinidad, pide a la divinidad que te dé fuerza para que haya más virtudes. Yo no quise borrar este pasaje, a pesar de que hago la advertencia. Si usted tiene una depresión y está pensando en ideaciones suicidas, vaya al psiquiatra, medíquese. Eso no está en la lectura estoica, antigua. Ellos veían entonces esa salida como una salida noble, si es que ya no quería seguir jugando, si no quería seguir participando. Pero puede ser también, y visto de otra lectura, que sea una provocación al lector, diciendo, acá está la vida la puedes enfrentar y puedes salir adelante de ella sin necesidad de quejarte. ¿Por qué nos seguimos perturbando o sintiendo miedo? ¿La divinidad nos habrá dado instrucciones? Estas son muy claras. Respecto de lo que es tuyo, viene sin trabas ni impedimentos. En cambio, lo que no es tuyo, viene con trabas o impedimentos.
Por lo tanto, vigila lo tuyo por todos los medios y no ambiciones lo ajeno. Cada vez que te afanes por lo que no es tuyo, habrás echado a perder lo tuyo. Aquí me gusta mucho este pasaje porque está muy relacionado con algo que está incorporado en el colectivo, que está incorporado en nuestro saber popular. Y no sé si ustedes han escuchado el concepto de no forzar al destino, que no fuerce al destino. De repente tú tienes un proyecto y ese proyecto no sale y no sale y vienen trabas y más dificultades y resulta que, pucha, que te ha costado sacarlo y finalmente sale y sale después con problemas y tienes más y más problemas. Los estoicos en el fondo nos están advirtiendo respecto de eso. Dice, cuando algo es tuyo, va a llegar a ti sin trabas, sin impedimentos. Se va a dar naturalmente, porque te pertenece, porque la divinidad así lo ha establecido para ti. En cambio, cuando esto viene con dificultades, con perturbaciones, con problemas, con emociones negativas, con rabia, parece ser que la divinidad no te la está ofreciendo claramente para ti, sino que tú estás forzando al destino, estás forzando algo que en realidad no es para ti. Número 4. ¿Qué debe uno decir en cada dificultad? Qué buena pregunta. Tenemos buenas preguntas para el módulo de hoy. ¿Qué debe uno decir ante cada dificultad o en cada dificultad? En esto me he entrenado y para esto me he ejercitado. La divinidad te dice, muéstrame si luchaste según las reglas, si comiste lo que debías, si te entrenaste, si escuchaste al preparador. Y en plena acción te vendrás abajo. Ahora es el momento de pasar la fiebre, que sea con nobleza. De pasar sed, pásala con nobleza. De tener hambre, tenla con nobleza. Nadie te impedirá que pases sed, hambre o lo que sea con nobleza. Pero ¿en qué consiste en pasar la fiebre noblemente? En no hacer reproches a la divinidad, en no hacérselos al hombre, en no atormentarte por lo que sucede, en aceptar la muerte apaciblemente, en llevar a cabo lo ordenado, en no sentir miedo por lo que vaya a decir el médico cuando venga, ni alegrarte en exceso si dice estás bien, porque ¿qué te ha dicho de bueno cuando tenías salud? ¿Qué bien suponía de ti? Y tampoco desanimarte si te dice que estás mal, pues ¿qué es el estar mal? Acercarse a la separación del alma y del cuerpo. ¿Qué hay de terrible? Si no te acercas ahora, será más adelante. Hay que tener a mano dos cosas, que fuera del albedrío no hay nada bueno ni malo y que no hay que adelantarse a los acontecimientos sino seguirlos. Acá en este pasaje número 4, que es un poquito largo, nos dice qué debemos decir ante cada dificultad. Entonces la respuesta es, en esto me he entrenado y para esto me he ejercitado. ¿Qué te responde la divinidad? Te responde, muéstrame si luchaste según las reglas, si comiste lo que debías. Ese si comiste lo que debías es qué leíste, tu lectura, tu preparación, tu entrenamiento. Acá podría preguntarte a la divinidad si tienes una dificultad y ya te has entrenado y para eso te has ejercitado, si has leído el estoicismo, si comiste lo que debías, es decir, si te alimentaste espiritualmente de lo que necesitabas. Si te entrenaste, es decir, si llevaste tu diario de vida, si estás analizando lo que te está sucediendo día a día y haciendo un seguimiento, que eso es una buena recomendación estoica, llevar un diario de vida estoico. Si escuchaste al preparador, ¿quiénes son los preparadores? Tus consejeros, tus enemigos. Es decir, tus enemigos también son tus preparadores. Y las dificultades se pasan con nobleza. ¿Y qué significa pasar las dificultades con nobleza? No hacer reproches. Acuérdense que eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. El estoicismo es totalmente contrario a hacer reproches, a la quejumbre, a quejarse de lo que nos pasa. No hacer reproches ni a la divinidad, ni a los hombres, ni atormentarse,
no aceptar la muerte apaciblemente, o en llevar a cabo lo ordenado, o en no sentir miedo. Esas son las recomendaciones que nos da entonces el estoicismo respecto de qué debemos decir ante cada dificultad. Yo vengo un segundo porque hay ruido, entonces voy a cerrar la puerta. Fue una pausa comercial y ya volvimos. Tengo un vecino que es un poquito ruidoso. Vamos al número 5. Pero no debemos quejarnos, dicen los estoicos. Así que si el vecino está ahí metiendo ruidos por algo, es para entrenarnos, entrenar la paciencia y la tolerancia. ¿Hay alguien con sonido? ¿Eh? Participante, voy a ver si los silencio todos. Ahí están silenciados todos. Silenciar a todos. Ya, vamos al número 5. Tú recuerdas solo los universales. ¿Qué es lo mío? ¿Qué no es mío? ¿Qué me ha sido dado? ¿Qué quiere la divinidad que haga yo ahora? ¿Qué no quiere? Hace un poco de tiempo quería que tú dispusieras de ocio, hablaras contigo mismo, que escribieras, leyeras, escucharas y te prepararas sobre esto. Tuviste tiempo bastante para ello. Ahora te dice, vete ya a la competición. Muéstranos qué aprendiste, cómo te entrenaste, hasta cuándo te ejercitarás a solas. Ya es tiempo de que te conozcamos, si eres uno de los atletas que merecen la victoria. O de aquellos que van por el mundo de un lado a otro, vencidos. Entonces, ¿por qué te enfadas? No hay ninguna competición sin alboroto. Tiene que haber muchos preparadores, muchos dando voces, muchos inspectores, muchos espectadores. Acá en este punto número 5, ¿qué podemos destacar? Digno de anotar en tu diario de meditaciones. Ya vimos que el estoicismo nos recomienda tener nuestro propio diario. ¿Qué es lo mío? Y ¿qué no es lo mío? ¿Qué me ha sido dado? ¿Qué quiere la divinidad que haga? ¿Y qué no quiere? Entonces tuviste tiempo ya para hablar contigo mismo, para escribir, para leer, para escuchar y prepararte. Entonces ahora dice, ve a la competición y muéstranos qué aprendiste. El tiempo de saber si eres de los atletas que merecen la victoria o de los vencidos. Pues en el mundo hay muchos preparadores, inspectores, espectadores. Nuevamente el estoicismo, mis queridos contertulios, hace una analogía respecto de la preparación de un gladiador o la preparación de un soldado para la guerra. Entonces nos dice que la vida es una competición dura, que tenemos que entrenarnos para competir, para enfrentar los problemas. Entonces nos da la oportunidad de hacer reflexión, de hacer preparación. El estoicismo es una doctrina que nos ayuda para prepararnos para esa batalla. Pero entonces nos está advirtiendo, ya va a llegar el momento, ya van a llegar los problemas. Le tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que va a estar preparado. Con estas lecturas usted va a salir adelante con lo que se viene. Y la mala noticia es que van a llegar momentos duros, van a llegar problemas. Pero justamente allí es donde podemos nosotros efectivamente probar nuestro conocimiento. Tal como decíamos recién, había que cerrar la puerta porque los vecinos están gritando mucho. Es una pequeña prueba. O sea, uno podría reaccionar con ira y enojarse con el vecino, o bien simplemente desarrollar la paciencia. Número 6. Tú dices que querías vivir en paz. Entonces, lamentate y gime como te mereces. ¿Qué castigo para el ignorante y desobediente a los divinos mandatos, mayor que el de entristecerse, el de padecer, el de envidiar, sencillamente el de ser desventurado y desdichado? ¿No quieres librarte de esto? En este punto número 6, hay que destacar un punto que estaba yo conversando con una persona el día de ayer, estábamos filosofando y llegamos a una conclusión que viene a fortalecer este punto número 6, y es que sufrir es la cosa más fácil del mundo.
Sufrir y compadecerse a sí mismo de lo que nos pasa es lo más fácil, es lo más sencillo. No requiere preparación alguna, no requiere entrenamiento, no requiere intelectualidad, ni inteligencia, ni vocabulario, ni nada. Sufrir es fácil, sufrir sin esfuerzo es más fácil todavía. Entonces, justamente acá el estoicismo dice, ¿cuál es el castigo para el ignorante y el desobediente de los divinos mandatos? Entristecerse, padecer, envidiar, ser desventurado, ser desdichado. Entonces dice, claro, tú dices que querías vivir en paz, pero para vivir en paz, como nos va a dar consejos más adelante esta filosofía estoica, y lo vamos a ver en esta clase, no va por el camino de las emociones negativas, de la emoción de la tristeza, de la envidia o de los lamentos. Entonces, ¿cómo te puedes liberar? Y ahí viene el número 7. ¿Cómo te puedes liberar? Arrancando por completo el deseo, desprenderte de todo, del cuerpo, de las posesiones, de la fama, de los cargos y la ausencia de cargos. El rechazo, dirigirlo solo lo que depende del albedrío, pues te inclines a donde te inclines, te haces esclavo, te subordinas, te sometes a impedimentos, a coacciones, todo tú en manos de otros. Acá nos advierte el estoicismo, al igual que el budismo, del tema de los deseos. Hay una trampa con los deseos. El hombre es un ser que desea constantemente, y no solo el hombre, todo ser vivo. O sea, si volvemos a la analogía de la hormiga también tiene deseos. La hormiga quiere ir a buscar pan, esa amiga que la trae, la lleva, qué sé yo, quiere reproducirse, quiere hacer determinadas cosas. El ser humano también está lleno de deseos, desea cosas que no tiene, y justamente en esos deseos donde se ve atrapado y se ve esclavizado en situaciones que nos aleja de la ataraxia y de la apatía, nos aleja de la imperturbabilidad y de la serenidad. Entonces, justamente, este es una advertencia de la filosofía estoica respecto de nuestros propios deseos. Calmar esos deseos o ponerlos en contextos, saber desde ya que al desear y cuando tenemos este bichito interno del deseo, nos puede llevar a determinados problemas e intranquilidades de nuestro propio ánimo. Entonces, esa es la advertencia panorámica del deseo. Si tu deseo no se cumple, serás desdichado. Si se cumple, vano, gloriándote de lo que no debes. Y a la vez serás desdichado si encuentras obstáculos yendo a dar donde no quieres. Pero mucho más hermoso el ser feliz, el ser impasible, imperturbable, el que de nada dependan tus asuntos. ¿Qué necesidad hay de que lleves la carga de un burro apaleado? Si no, mira que siempre habrás de ser esclavo del que pueda abrirte la salida, del que pueda obstaculizarte cualquier cosa. Entonces, nuevamente, viene a complementar el estoicismo. ¿Qué pasa si tu deseo no se cumple? Si no se cumple, eres desdichado, y si se cumple, vano. Vano significa vacío de contenido. Acá, nuevamente, tenemos este símil con el budismo. El budismo también dice que la fuente de la infelicidad son los deseos no satisfechos. Esos deseos no satisfechos nos llevan a la desdicha. Y no solamente el deseo, sino que también su antípoda o su, ¿cómo se llama?, antónimo, que es el rechazo. El rechazar situaciones que no queremos estar ahí, el rechazar situaciones desagradables, rechazar el trabajo o determinadas actividades que nos produce impedimento o fatiga. El número 9 nos dice, hay un camino para la serenidad. Miren qué interesante. Hay un camino para la serenidad. Y un solo camino. El apartamiento de lo que no depende del albedrío. El no considerar nada como propio. El entregar todo al genio, a la fortuna. A poner a estos por cuidadores de esas cosas como ya los puso la divinidad. Y estarte tú a una sola cosa, a lo particular, a lo libre de impedimentos. Y leer, refiriendo a esto la lectura, y lo mismo escribir y escuchar.
Este pasaje del estoicismo es muy bonito. Nos habla de que el camino a la serenidad es solo uno y es apartarse de lo que no depende de mi voluntad, no considerar nada como propio, eso ya lo vimos en la clase pasada, respecto de la tristeza, el manejo de la tristeza, no considerar nada como propio, es decir, tu cuerpo no es propio, tu tiempo no es propio, tus amigos no son propios, nada tuyo es propio, todo es pasajero, todo se lo va a llevar el tiempo, lamentablemente. Entonces dice, entrega todo al genio y a la fortuna. ¿Qué será el genio? El genio es un concepto antiguo, es una divinidad pagana que regía y compartía el destino y cada uno de los actos de la vida de una persona. El genio viene a ser una suerte de ángel de la guarda de la visión helénica, de la visión griega y filosófica. Es decir, cada uno de nosotros tiene un genio, que es esta divinidad que rige nuestra propia vida y nuestro propio destino. ¿Y qué es la fortuna? Porque dice, entrega todo al genio y a la fortuna. La fortuna es la causa que no se puede determinar con exactitud, a la que se atribuyen los sucesos buenos o malos. Entonces está vinculado genio, fortuna y divinidad. Por eso nuevamente el estoicismo es una filosofía religiosa, es una filosofía piadosa. Cree en estas figuras supranaturales que rigen nuestro propio destino y nuestra propia vida. Ten siempre presente estos principios. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la tuya? ¿Qué relación existe entre la del universo y la tuya? ¿Qué parte del universo eres tú y quién es el universo? Y que nadie te impida hablar y obrar conforme con la naturaleza de quien eres parte. Este punto 10 se vincula fuertemente con el número 18, que me voy a adelantar. Dice, piensa en la totalidad de la substancia de la cual participas en muy pequeña proporción y en la totalidad del tiempo, del cual te ha cabido un intervalo breve, infinitamente exiguo y en el destino del cual eres una parte mínima. Vuelvo al 10. Mis queridos contertulios, ¿cuánto es la edad del universo? Los científicos calculan que el universo tiene alrededor de 13.800 millones de años. Entonces, si nosotros consideramos, además de los 13.800 millones de años, el universo está en expansión, es decir, todavía está creando, se están generando nuevos mundos, nuevas galaxias, nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevos soles, en fin. En ese contexto gigante, yo decía en una clase pasada, imagínense a un millonario que tenga 13.800 millones de pesos. 13.800 millones de pesos. Y resulta que nosotros vamos a vivir con suerte, si tenemos fortuna, salud y la muerte se olvida un poco de nuestra existencia, 100 años. Eso significa 100 pesos para el millonario que tiene 13.800 millones de pesos. 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos para un millonario que tiene 13.800 millones de pesos? No es nada. Y eso es nuestra vida. Ese es el contexto panorámico de nuestra existencia. Y supongamos lo siguiente, ¿cuánto es 70.000 pesos para este millonario? 70.000 pesos. Con 70.000 pesos se compra un microondas este millonario. Pero sigue teniendo 13.800 millones. Es decir, no le afecta nada gastarse en las 70 lucas. Nada, los 70.000 pesos van a piola. 70.000 años es la vida que tiene el Homo sapiens en la Tierra. Es decir, nuestro abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y así sucesivamente para arriba hasta llegar a 70.000 años para atrás. Nada comparado con el contexto del universo. Entonces, este pasaje nos invita a reflexionar qué es nuestra vida, qué es la vida de la humanidad, qué son el conjunto de acontecimientos que tenemos. Absolutamente nada comparado con la totalidad del universo, con el territorio gigante del universo,
Piensen en la distancia que tiene la Tierra a la Luna o la Tierra al Sol. La luz del Sol demora 8 minutos en llegar a la Tierra y está viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Y con 300.000 kilómetros por segundo demora 8 minutos en llegar. O sea, la distancia es sideral. ¿Para qué reflexionamos sobre esto? Para darle contexto a nuestros problemas. ¿Qué significa nuestro problema económico, por ejemplo? El que no tengamos para pagar el arriendo a fin de mes en el contexto del Big Bang, del origen del universo, de la creación de galaxias, de tierras y planetas, donde ha habido 70.000 años de desarrollo de la humanidad completa, desde el primer Homo sapiens, pasando por los griegos, por los egipcios, por todas las civilizaciones, por todos los reyes, por todas las humanidades, por todas las torturas, los nacimientos, las muertes y las tristezas. Ese es el contexto nuestro, es un contexto minúsculo, y nosotros justamente nos atormentamos y generamos emociones negativas por problemas que son absolutamente diminutos en el contexto del universo, pero que para nosotros, que están ahí presentes, que nos están molestando, son gigantes. En el número 11 nos dice este pasaje estoico: acuérdate que cada uno vive más que el presente, indeciblemente pequeño. El resto de la vida o ya se acabó de vivir o es incierto. Brevísimo es, pues, el instante que cada uno vive. Brevísimo el espacio donde habita. Brevísima la fama de la posteridad. Y aún esta no existe más que por una sucesión de pigmeos que morirán muy en breve, que no se conocen a sí mismos, y todavía menos al hombre que murió tanto antes. Acá viene este número 11, es muy bonito, dice que vivimos solamente el presente, lo que estamos viviendo es esta clase, ahora, nada más. Lo que ya pasó, murió, falleció el tiempo pasado. Lo que viene a futuro, lo que va a suceder después de que corte esta clase, es incierto, no sabes realmente qué va a pasar, puedes comer como no comer, no sabes bien lo que vas a comer. Si alguien te va a llamar, te va a invitar, vas a salir o no vas a salir, todavía incierto, no existe. Lo que va a pasar después de que acabe esta clase es inexistente, aún no se genera. Y te dice que el espacio en el que habitamos, ¿cuál es el espacio que habitamos? Iván está en su silla, Lorena está acurrucada y Mario está sentado yo acá en un sofá, en un breve lugar, en un espacio pequeño. No estamos en un gran lugar. No necesito una casa de 2.000 metros para estar donde estoy ahora. Necesitamos un espacio pequeño en el que quepa solamente nuestro cuerpo. Entonces, esta reflexión del presente, la terapia cognitiva, racional cognitiva de Albert Ellis, que se inspiró en los estoicos, recogía como elemento el no preocuparse, por ejemplo. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué tienes incertidumbre respecto del futuro, de la pandemia, de lo que va a ocurrir? Si simplemente tienes un presente. En este presente, aquí y ahora, en esta clase, no necesitas dinero, no necesitas mayor salud que la necesaria para poder atender y que no te duela prestar atención ahora a la clase. Y no necesitas comida, ni necesitas mayormente nada. ¿Por qué? Porque estás en el momento presente, aquí y ahora lo tienes todo lo que necesitas para este momento. Entonces, cuando vemos la sucesión de tiempo, son una sucesión de presentes. Y en esa sucesión de presentes podemos aprovechar muy bien ese momento. Y eso es lo que nos invita el estoicismo. También en esto se parece al budismo, cuando nos hace meditar, y en la meditación disfrutamos del presente. ¿Qué más podemos decir de este pasaje sobre la brevísima fama de la posteridad? Los romanos estaban muy preocupados de la fama, de la gloria, entonces por eso se hace tantas alusiones al respecto. Y dice, ¿qué es la fama? Supongamos yo tuviera un prestigio, y ese prestigio, dice, no existe más que por una sucesión de pigmeos que morirán muy en breve.
Es decir, ya, ¿quiénes me conocen a mí? Me conocen Pedro, Juan y Diego, pero Pedro, Juan y Diego morirá muy en breve. Y ellos ni siquiera se conocen a sí mismos, y todavía menos al hombre que murió tanto antes. Acá hay una invitación también que nos dice el estoicismo de no preocuparse tanto del qué dirán, porque finalmente todos vamos a fallecer y en pocos años más nuestra existencia va a ser absolutamente desconocida, como si jamás hubiéramos pisado esta tierra. Yo les pregunto, ¿recuerdan el nombre de su abuelo? Su abuelo con sus dos nombres, sus dos apellidos. Ahora pregúntense por el papá de su abuelo, su bisabuelo. ¿Recuerdan su nombre, sus dos apellidos? Y sigan más arriba, su tatarabuelo. Y el padre de su tatarabuelo. Y el abuelo de su tatarabuelo. ¿Qué recuerdan qué recuerdo de familia tienen respecto de ellos? Nada, absolutamente nada. El abuelo de su tatarabuelo es como si no hubiera existido jamás en el planeta, jamás. Y sin embargo, tú eres descendiente de ese caballero que no se recuerda absolutamente nada de su paso por la tierra, ninguna anécdota, ninguna vivencia, ninguna emoción o algo por el estilo. Lo único que recordamos con suerte son los personajes históricos. ¿Y cuáles son los personajes históricos? Si abrimos un diccionario de personas relevantes, de estos diccionarios históricos, donde aparecen personajes, aparecerán 15.000 personajes, 20.000. Exageremos, 100.000 personajes. 100.000 personajes en la historia de la humanidad, donde han habido 80.000 millones de seres humanos. Ese porcentaje es mínimo, es ínfimo, es como si no hubieran existido jamás. Entonces, nosotros que nos preocupamos tanto del que dirán, de nuestro prestigio, de lo que haremos o no haremos, del recuerdo que dejaremos en esta vida. Ya le hice un breve ejercicio. Pregúntense por el abuelo de su tatarabuelo. ¿Quién diablos fue? No saben lo más probable, ni siquiera su nombre de pila, ni su apodo, ni siquiera la más mínima anécdota de su vida. Nada, como si no hubiera pasado por la vida. Vamos al número 12. Todo lo que ocurre, ocurre con razón. Lo descubrirás si lo observas fijamente. No todo viene de las consecuencias, sino también en relación con la justicia y como si alguien distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Todo cuanto hicieras, hazlo con la intención de ser un hombre de bien. Practica esta regla en todas tus acciones. Este punto es el pasaje que yo estaba buscando hacía rato. Porque este pasaje es el karma estoico. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos tanto de la comparación entre budismo y estoicismo, que tienen una relación tan estrecha? Y acá nos está diciendo exactamente lo que dicen los budistas. Todo ocurre por una razón. Todo ocurre por algo, pero no ocurre por algo por cualquier cosa, que hay un chiste, así dice, todo ocurre, a mí me ocurrió, qué sé yo, que me pegaron. Todo ocurre por algo, sí, ocurre por idiota, porque te fuiste a meter a una protesta y te pegaron, ese es el chiste. Entonces dicen, no, el que todo ocurre por algo es que ocurre por una razón, pero una razón de justicia. Dice, como si alguien, es decir, la divinidad, distribuyera a cada cual las recompensas según su merecido. Ahí está el karma estoico. Todo ocurre de acuerdo a una ley de causa y efecto y una distribución, una justicia distributiva. E inmediatamente dice, todo cuanto hiciera, hazlo con la intención de ser un hombre de bien. Que también el budismo dice lo mismo. Dice, si tú actúas bien, piensas bien, va a traer karma positivo. Y el karma positivo significa que te van a ocurrir situaciones positivas, ya sea en esta vida o en la próxima vida. Por lo tanto, el estoicismo sí tiene un concepto de karma estoico, que no se llama karma, pero el concepto está. Punto número 13. ¿Cuánta holgura se logra si no se mira lo que el vecino dijo, hizo o pensó, sino lo que hace uno mismo?
para que también esta acción sea justa, santa y conforme con el bien. No observes los malos caracteres, sino lleva adelante tu camino hacia el fin, sin mirar acá ni allá por los lados. Cuando habla de holgura, Marco Aurelio es el autor de este pasaje. Se habla de desahogo o bienestar económico. Pero acá tiene que ver más bien con el bienestar espiritual. Dice, ¿cuánta holgura se logra si no miras lo que hace el vecino, lo que hace tu prójimo? Sino que concéntrate en lo que tú haces. No preocuparnos tanto de los demás, sino de nosotros mismos. Número 14. Si andas alucinando, perdón. Está mal escrito esto. Bueno, pues lo vamos a corregir. Alucinando. Si andas alucinando por la gloria póstuma, no te imaginas que cada uno de los que se acuerden de ti morirá también muy en breve. Después a su vez morirá quien lo reemplace, hasta que todo su recuerdo se haya extinguido, pasando de uno al otro como luces que se encienden y se apagan. Esta es la analogía que le estaba haciendo recién a ustedes respecto del bisabuelo, del tatarabuelo. Esto de andar alucinando por la gloria póstuma o por recordar o preocuparnos tanto de qué es lo que dejaremos de nuestro paso por la tierra. El estoicismo es una filosofía realista y te abre los ojos y te dice, ojo, no te imaginas que cada uno de los que se acuerden de ti morirá también muy en breve. Después a su vez morirá quien lo reemplace, hasta que todo su recuerdo se haya extinguido. Después de tu hijo, de tu nieto, de tu bisnieto, de tu tataranieto, ya nuestro paso por la tierra va a ser bastante difícil, a menos que nos convirtamos en seres históricos. Así que podríamos, no sé, ser constituyentes de la Constitución y que quede nuestro nombre por ahí plasmado para que algún abogado o estudiante de Derecho del año 2050 lea nuestro nombre y diga, oh, esta persona dijo que había que poner tal o cual frase en la Constitución. Pero después se va a morir ese abogado y después van a cambiar la Constitución, y va a ser la Constitución del 2060, y ya nadie se va a acordar tampoco de ese constituyente. Así que todo es vano. Si se hace por ánimo de gloria, no vamos a lograr absolutamente nada. 15. Considera que todo lo que nace se hace por transformación y acostúmbrate a pensar que la naturaleza universal nada ansía tanto como cambiar las cosas existentes para formar otros seres semejantes. Todo ser en cierto modo es el germen de otro que de él ha de renacer, pero tú no sueles imaginarte más que semillas que las que se echan en la tierra o en la matriz, y esto es ser demasiado ingenuo. Aquí el estoicismo nos recuerda su inspirador, Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático, que hablaba de que el origen del mundo es el fuego, ese fuego que renueva constantemente. Y Heráclito de Éfeso tiene esa frase memorable, Pantarrei, que significa todo cambia, no nos bañamos dos veces en las aguas del mismo río. Entonces acá hay un concepto de que la divinidad siempre está cambiando, siempre está generando nuevos seres, nada es permanente. Nada es permanente, todo cambia. Lo único permanente finalmente es el cambio. El tiempo es como un río o un raudo torrente que arrastra los acontecimientos. Apenas una cosa salta a la vista, es arrastrada, aparece otra a su vez y es arrastrada con igual prontitud. El tiempo entonces, Cronos, se come los acontecimientos. Los sucesos posteriores tienen siempre con los precedentes un lazo de coherencia. No son como una serie de enumeraciones aisladas que solo concurren por necesidad. Antes bien es una concatenación lógica. Los acontecimientos no son una mera sucesión, sino una trabazón de unos con otros. Acá hay una invitación que nos hace esta filosofía estoica, que revisemos los acontecimientos de nuestra vida. Y si revisamos los acontecimientos de nuestra vida, si fuéramos capaces de llevar un diario de vida, yo hoy, mientras estaba anotando este pauteo que hago para las clases, descubrí un cuaderno donde tenía un diario de vida de hace 3 años atrás, un breve, que llevé brevemente.
Y me encontré con algunos hechos que por supuesto los tenía totalmente olvidados y que leído en el día de hoy le dan tanta coherencia, porque digo, mira, y esta persona que estaba trabajando conmigo me estaban reclamando de su comportamiento, bueno, y finalmente esa persona ya no trabaja conmigo, y le dio mucha coherencia respecto de esa situación en que estaba. Eh, Tenía problemas en el trabajo porque ella estaba buscando otro trabajo y yo no sabía que se estaba cambiando. Entonces, eso le da una cierta coherencia a la concatenación de hechos. Y vi qué cliente había llegado. Ay, yo me acuerdo, ese cliente pasó tal o cual cosa, o este fue el desenlace de su caso. Es interesante analizar ese diario de vida y la concatenación de hechos. Y se va dando con una lógica preciosa, pero que es entendible de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás, en retrospectiva. Y cuando vivimos el presente no entendemos muy bien lo que nos está pasando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esta pelea con esta persona? ¿Por qué me estoy enfrentando con mi ex mujer en una batalla legal, etcétera, etcétera? Bueno, cuando pasen los años, va a ver que fue un momento desagradable, pero que tuvo un desenlace que finalmente condujo a determinada cosa. Y después finalmente nosotros le damos una mayor coherencia. La naturaleza universal, entonces, mutar, pantarrey, eso lo vimos, el tiempo se come los acontecimientos, examina tu vida y escribe los acontecimientos y mira cómo se concatenaron unos con otros. Piensa en la totalidad de la sustancia de la cual participa en una muy pequeña proporción, esto ya lo vimos. Gózate entonces y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción en pro de la sociedad a otra acción social pensando en Dios. Esta es la recomendación que nos da el estoicismo, inspirado en este concepto karmático del estoicismo, que no se llama karma, pero que comparte esa idea. Y dice, gózate y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción en pro de la sociedad a otra acción social. Y siempre pensando en Dios, pensando en la divinidad. Entonces, es una filosofía tremendamente ética, donde nos invita a actuar en favor de nuestros congéneres. En el fondo lo mismo, la hormiga si piensa en beneficiar a su colonia, se está beneficiando a sí misma. El hombre si beneficia a toda su especie, se beneficia a sí mismo. En los ejercicios gimnásticos, alguno nos habrá arañado con sus uñas, o echándonos, o echándose encima. Nos habrá arremetido con la cabeza, pero no nos ofendemos ni lo calificamos lo sucesivo como traidor. Nos protegemos de él con ánimo benévolo. Así sucede con las otras coyunturas de la vida. Los hombres son como nuestros compañeros de gimnasio. Es posible esquivarlos sin odiarlos ni tenerlos por sospechosos. Acá se da esta analogía que tantas veces conversé en las clases pasadas de el hombre del sentido de la adversidad y del sentido de los enemigos. Los enemigos son como compañeros de gimnasio que nos entrenan para ser mejores, nos entrenan para desarrollar nuestras virtudes. No le temas al cambio, no hay nada que pueda producirse si no es por mutación, no hay cosa más agradable y familiar a la naturaleza del universo. No puedes calentar el agua sin que la leña consuma el fuego. No puedes nutrirte sin que los alimentos experimenten un cambio. No hay manera de llevarse a cabo una acción útil que no requiera una mutación. Así pues, ¿no ves que tu propio cambio viene a ser un hecho semejante e igualmente necesario en la naturaleza universal? Acá, en este pasaje, nos advierte panorámicamente de algo que nos está pasando, el cambio. Muchas veces tenemos aversión al cambio, miedo al cambio, pero el cambio es algo constante en nuestra vida. Y es constante, dice, tal como el alimento tiene que cambiar para nutrir. El alimento no puede quedar intacto. Te compraste una manzana, bueno, la manzana no va a entrar preciosa y en una sola forma a tu estómago. Tiene que ser triturada. Así los acontecimientos empiezan a ser triturados para llegar a alcanzar lo que es necesario para la naturaleza universal. Mis amigos, preguntas, dudas, acá dejo de compartir pantalla
y vuelvo a verlos a todos ustedes. Yo, Mario, antes de cualquier cosa, espero que las chiquillas nos saluden porque hoy es el Día Internacional del Hombre, ¿ah? No sé si lo sabían. El Día de los Machos. Me Sí. parece frescos muy ustedes. bien. Muchas felicidades. Muchas gracias. También es el Día del WC, por si acaso también. El Día del Emprendedor también. Ah, también, bueno, felicidades a los Sí. emprendedores. Oye, ustedes son unos frescos, tienen 364 días del año y nosotras un día y quiere que les saludemos. Son muy frescolines. ¿Por qué crees que tenemos 364 días? Sí, porque los hombres la llevan, pues, los hombres son los que toman decisiones en el país y todo. No vamos a entrar en detalle, ustedes saben que las mujeres estamos peleando por nuestros derechos. Y no por sobrepasarlo, no sobrepasarlo, sino que equidad, igualdad. Está muy bien. Yo quiero partir por una estimada amiga que hizo la primera pregunta en el chat, y es una petición, don Mario. Dice, ¿puedes profundizar en el diario de vida estoica? Ya. El diario de vida estoico, en realidad ese es el punto como lo Bueno, escribió. mira, se recomienda bastante. Los estoicos desarrollaron diversos ejercicios y diversas actividades encaminadas para profundizar la espiritualidad y el trabajo filosófico práctico en las vidas cotidianas. Y una de ellas es llevar un diario. De hecho, Marco Aurelio, que es el emperador estoico, llevaba un diario, y es el libro que se conoce hoy en día y que ha llegado a nosotros, que son sus meditaciones, las meditaciones de Marco Aurelio. Pero no es un diario de vida encaminado a narrar hechos. También puede hacerse, pero con otro sentido. No es un diario de vida donde se establezca: hoy en la mañana tomé de desayuno un yogur, más tarde me llamó un cliente, a la hora del almuerzo acompañé a mi mamá y me sirvió un postre muy rico, qué sé yo. Eso no tendría ningún sentido. Uno podría hacer un diario de vida para recordar ese tipo de cosas, pero no es el objetivo que tiene el diario de vida estoico. El diario de vida estoico tiene que ver con los acontecimientos que ocurrieron, las dificultades que tuvieron, la manera en que yo enfrenté esa dificultad o la manera en que reaccioné, cómo puedo hacerlo mejor a futuro, es una evaluación, qué cosas buenas tuve hoy, cuáles fueron los progresos, qué virtudes desarrollé. Es decir, se puede hacer un diario bajo la estructura filosófica estoica, mirando determinados aspectos que nos interesan. En definitiva, es un análisis filosófico de mi vida. Eso es lo que pretende hacer el diario estoico, el diario de vida estoico, un análisis filosófico de mi propia vida. Entonces, ahí van a haber ciertos elementos que son más importantes de analizar que otros. María Isabel también coloca, por alguna cosa que en algún momento se habló, que era de la fama, y coloca la fama relacionada con la reputación, algo tan actual, ¿cierto? Bueno, reitero, la filosofía estoica es una filosofía romana. Los romanos estaban muy preocupados de la gloria, de realizar determinadas hazañas y que eso si se escribiera en lo sucesivo, en las generaciones sucesivas, hicieran cánticos y narraciones respecto de las hazañas desarrolladas. Hoy en día podríamos hablar de reputación, como podríamos hablar de riqueza, de éxito o de cualquier valor contemporáneo. En ese tiempo eran distintos los valores de los que tenemos hoy en día. Desde Argentina, María Antonieta, ¿tienes alguna duda que quieras plantearnos hoy día? Hoy no, hoy me quedó todo bien claro. Quería felicitarlos en su día
Y aparte, sí, decirle que también es el mes del cuidado de la próstata del hombre, aparte. Así que por favor, estén muy atentos. Eh, a ver, voy a decir como yo explico las cosas, que siempre riéndome o viendo la parte positiva de la cosa. Mi papá tiene 81 años, ya para 82, y resulta que con 79 años le tocó ir a hacerse el examen de la próstata. Ahora lo hacen lógicamente con un análisis de sangre, pero resulta que él tenía que ir a la guardia. Y entonces pasó a buscarme y me dice, ay, me dice, Antonieta, ¿por qué no me acompañás? Dice, mirá, que estoy nervioso, me tienen que revisar, dice, tengo inflamada la próstata y me tienen que revisar la próstata y tengo miedo, dice. Bueno, le digo, te acompaño. Yo pensando en que me lo decía en serio. Y resulta que cuando llegamos y sale del consultorio me dice, ay, yo creí que me iba a tocar un doctor grande, con unas manos grandes, gordas, no, y me tocó una doctora con unas manos súper chiquitas. Ay, mira, fue una cosa que me reí porque él lo tomó, digamos, muy a joda, pero es algo que hay que hacerlo, los hombres, así como nos aconsejan a las mujeres a cuidarnos, yo les aconsejo, y hoy en su día, que se cuiden, que es muy importante. Muchas gracias. Lo tomó estoicamente el examen. Exacto. Bueno, y no me quedó ninguna duda, la verdad que hoy muy clarito, muy bien explicado, estupendo, quedó todo Muy como amable. un billar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Andrés parece que tenía ganas de... Sí, muchas gracias, profesor. Bueno, primero agradecerle esta instancia. Yo no he estado en todas las clases presencialmente, pero la he visto toda en YouTube. Así que le agradezco desde ya esa gestión que están haciendo de subirla. Bueno, primero que todo un comentario quería hacer, porque me recordó cuando habló del suicidio, me recordó lo existencialista, y que la clase pasada usted le pegó como hizo como un distanciamiento con el existencialismo y habló de, digamos, de la inconveniencia de haber nacido, y que un texto de Emil Cioran, ¿cierto? Y que curiosamente, por casualidad, yo estaba hojeando en el Kindle, que no hojear, pero bueno, figurativamente, y ahí decía Cioran en un aforismo que él cambiaría, daría a Shakespeare entero por tener un poco de ataraxia. Así que ojo ahí, Cioran no está tan lejos digamos, del estoicismo. Y en otra parte decía que a él le gustaba ir a tomar vino a los cementerios, que también es un ejercicio estoico que recomienda, si mal no recuerdo, Máximo Piclucci. Yo sé que no es muy fan del profesor, pero que esto de encontrarse con el memento mori en la muerte. Sí, ahora, ese era el comentario. Ahora la pregunta, yo debo ser honesto, que siempre me hace ruido este enfoque chilling, de relacionar a la divinidad tan potentemente con el estoicismo, porque si bien se han hecho súper correctamente digamos, la, las atemperaciones en el sentido de decir, no, esto es el logos, ¿cierto? Es la inteligencia que existe en la naturaleza, pero el ruido que se me hace, ¿cuál es el límite finalmente? Yo quizás no este es el momento para responderlo, voy a responder en algún capítulo posterior, pero ¿cuál es el límite de esa inteligencia en la naturaleza? Porque a mí me parece que a veces se cae entre ya, el agnosticismo, y pongamos el agnosticismo a un lado y el secreto en el otro. En el secreto esto de lo místico, sí, ¿cierto? claro, Que usted también lo ha mencionado como un poco, no digamos burlescamente, pero con un poco de risa. ¿Hasta en qué momento la divinidad estoica pasa de ser una cosa racional, una cosa que uno entiende a través de la astronomía, a través de la biología, y pasa a ser una cosa meramente especulativa? Porque es decir, si yo rezo y pretendo que la voluntad, la inteligencia de la naturaleza cambie porque yo estoy rezando, a mí me parece que no se... Ojo, no digo que no sirva, no digo que esté malo, no estoy haciendo un juicio de valor, o sea, sí. perfectamente, pero hasta qué momento eso se separa del secreto de decir, el universo conspira a mi favor. Eso, muchas gracias. Encantado. Un gusto escucharte y dialogar contigo. Mira,
la visión que tengo de la divinidad estoica y que se desprende de estas lecturas, es que la divinidad es el logos, efectivamente. El logos es la inteligencia. Pero si el logos es inteligencia y hacemos un juego, nos vamos a salir del estoicismo y nos vamos a ir a Carl Sagan. Porque Carl Sagan también tiene por ahí un concepto que dice que si en vez de Dios ser un ser de barba que anda contando pajarillos, se rige solamente por las leyes de la naturaleza, y dice, si Dios son las leyes de la naturaleza, entonces creamos en ese Dios. Sigamos con la idea de Sagan, y llevemos el estoicismo a ese camino. Quiere decir que la vida humana, los acontecimientos de la vida humana, se rigen por leyes científicas. Se rigen por leyes científicas. Hay leyes de causa y efecto, pero también está hablando de distribución de justicia de acuerdo al merecimiento de cada cual. Ya, la justicia nos huele más misticismo, ¿cierto? Y ahí entramos en el camino del budismo. El camino del budismo también nos habla del karma, y que en el fondo hay una correlación entre nuestras actuaciones éticas respecto de los acontecimientos personales. Entonces, hay una correlación entre el actuar bien y el que me sucedan cosas buenas. Es decir, supongamos que el que me pasen cosas buenas puede ser que logre un ascenso en el trabajo o que encuentre una mujer adorable a quien amar. Pueden ser dos situaciones afortunadas que me trae la vida. Tanto para el estoicismo como para el budismo, esas dos circunstancias vienen aparejadas de que yo me lo merecí, porque hice alguna actuación positiva para mi semejante, o un comportamiento ético que me produjo entonces un merecimiento y me trae este premio para mí. Para los estoicos van en esa línea, los estoicos y los budistas van en esa línea, que hay un comportamiento ético que me trae cosas buenas y que hay una divinidad con un genio, con una fortuna, y me traen cosas buenas de acuerdo a cierta justicia y que esa justicia es perfecta. De ahí, y sigo la línea contigo, de ahí si tú crees en eso o no crees en eso, es, por supuesto, materia, podríamos decir que es una suerte de materia de fe, pese a que el estoicismo no habla de fe, no está ese concepto, pero digamos que ese es un concepto prestado del cristianismo o del judaísmo también. Puedes creer en él o no puedes creer en él, pero como esto es una filosofía, es de carácter racional y la puedes debatir, no es una religión, no es la religión estoica, sino que es la filosofía estoica. Pero es una filosofía religiosa, porque concibe a la divinidad actuando de esa manera en los hechos del hombre y en los acontecimientos del hombre. Entonces, si creemos, o sea, no quiero usar la palabra creer, si aceptamos el estoicismo como la filosofía que plantea eso, en ese sentido es lo que plantea el estoicismo. De ahí, si te agrada o no te agrada, si concuerda o no concuerda, si compras esa parte o no la compras, bueno, eso es una decisión personal de cada uno, pero esa es la filosofía como se presenta como tal, como están en los textos, y esos textos no nos podemos hacer los lesos. Y por eso que yo critico a Pigliucci cuando se abstrae del concepto de divinidad en el estoicismo y dice yo voy a ser un estoico ateo. Ok, bueno, no le gustó esta parte. Esta parte de la película no le gustó y la quiere cambiar. Pero finalmente no va a hacer lo mismo. Yo compararía, yo diría que la filosofía de Pigliucci es un sexo sin amor. Tiene placer, pero no tiene plenitud. Y el estoicismo es un sexo con amor. Tiene toda la plenitud que da el misticismo. Esa es como mi analogía del estoicismo de Pigliucci. Porque a Pigliucci le gusta mucho ese ejercicio. Hagamos ejercicios de entrenamiento para que seamos más fuertes. Pero le quita todo el sentido místico de que ese entrenamiento está dado por la divinidad, por un sentido y por una trascendencia. Entonces él se queda con el mero ejercicio. Por eso mi analogía de que sexo sin amor es una buena analogía. Él quiere solamente el placer, pero no quiere la plenitud. Se hace leso con la parte del compromiso, del cariño
y de los afectos. Eso lo deja totalmente de lado y se queda simplemente con la forma, con un estoicismo formal, pero no el contenido religioso que tiene el estoicismo. Eso es mi amigo. Vamos con una pregunta de Carlos Montoya. Esto me recuerda a un guitarrista flamenco que era muy bueno, que es el iniciador del flamenco que conocemos actualmente. Guitarrista español muy bueno. Consulta es, ¿cómo me ayuda el estoicismo a alcanzar mis metas si me llama a no forzar el destino o a no seguir con las cosas que me lleven a mucho sacrificio? Por ejemplo, si mi meta es ser una persona autocontrolada, pero el camino a ello me causa sufrimiento, ¿el estoicismo me dice que olvide esa meta? Buena pregunta, y es una pregunta con algunos elementos un poquito capciosos. Porque el concepto que plantea este texto es que lo tuyo, diferenciar lo tuyo de lo que no es tuyo. Y habla de las trabas e impedimentos, pero encaminados a las cosas externas, no a las situaciones internas. Por supuesto que si te causa sufrimiento y tienes que esforzarte para lograr la virtud, estás en el camino correcto y estás haciendo lo que recomiendan los estoicos. Los estoicos, el pasaje que leí recién se refiere a diferenciar lo tuyo de lo que no es tuyo. ¿Y qué es lo nuestro? Lo nuestro es el albedrío, lo nuestro es la voluntad. Lo externo son las cosas exteriores. Por lo tanto, lo que puede ser difícil y lo que viene con trabas e impedimentos es que no te puedes comprar el auto que tú quieres o el reloj del modelo, de la marca que tú deseas y tienes dificultad para lograr eso. Por allá va un poco el cuento, más que en los esfuerzos personales. Siempre los esfuerzos personales, lo que sea constancia, lo que sea valentía, lo que sea coraje, lo que sea perseverancia, va a ser aplaudida por la filosofía estoica. ¿Alguna duda más que alguien desee plantear? Buenas Yo noches. quisiera hacer... No, que hable él, que hable él. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Primero, muchas gracias por la clase, como siempre, todo muy bien explicado. Yo tenía la siguiente pregunta, ya que pues mencionó que había como una especie de crítica o un punto con el que usted no está muy de acuerdo respecto al estoicismo. A mí me gustaría saber si de pronto se puede ampliar un poco más respecto a qué puntos usted no considera muy acordes o tiene críticas del estoicismo. Que claramente, pues, en las clases en las que yo he estado, hemos visto unos componentes positivos muy relevantes, pero a mí me gustaría conocer de pronto como el némesis, como la contraparte, como qué cositas de pronto están un poco flojas, o qué habría por mejorar, o qué cosas definitivamente usted puede decir, no, esta filosofía está muy floja en X o Y, o definitivamente no estoy de acuerdo para nada. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, básicamente hay mucha referencia en la filosofía estoica al suicidio y tiene muchos pasajes referidos a ello y en cierto sentido apologéticos. Y eso, por lo menos en mis clases, no he querido recalcarlo, destacarlo, ni he tenido pasajes para fundarlo o difundirlo. Y eso por una razón muy simple, mi estimado amigo. A mí no me gustaría que a través de mis clases algún alumno que esté pasando por un mal momento encontrara justificación para quitarse la vida. Eso me haría sentir bastante mal y no va en ese camino mi enseñanza. Mi enseñanza y difusión del estoicismo es para que las personas puedan sentirse mejor, puedan llevar una sana filosofía de vida, puedan ayudar a otras personas y de paso conozcamos más una filosofía antigua que es interesante. Entonces, hay que entender, eso sí, que la filosofía estoica es una filosofía para romanos. Y los romanos concebían el suicidio como una salida a sus problemas, como no había una estigmatización del suicidio
como la que tenemos hoy en día. Pero también en la época de los romanos no existía ni el Ciprexa, ni el clonazepam, ni el Prozac, ni una serie de medicamentos que hoy en día te pueden ayudar a estar tranquilo y no cometer atrocidades. Entonces, ese es el tema por el cual yo no he profundizado la apología del suicidio dentro del estoicismo, ni algo que me agrade mayormente por las razones que acabo de exponer. Por supuesto que podemos hacer muchas críticas de esta filosofía. Una de ellas la destacó Vanessa Caminero en una de las clases, cuando preguntó por el concepto de amor. Por ejemplo, el concepto de amor no es muy claro ni es muy explícito en la filosofía estoica. No es una doctrina de amor, no es una doctrina amorosa. A diferencia del cristianismo, que el cristianismo sí derechamente se presenta como una filosofía, si no es filosofía o una religión o una doctrina de amor. Ya parte con el concepto de que Dios es amor. Para el estoicismo, Dios no es amor. Dios es logos, es inteligencia. Eso es una filosofía racional, busca la racionalidad en el universo y busca la materialidad de Dios y lo ve material, no espiritual. Entonces, bueno, esos son algunos elementos que podemos destacar. Más críticas, por supuesto, que se pueden hacer, depende del ángulo que uno quiera analizar. Pero la idea es que vayamos probando esta filosofía en cada uno de nosotros y cada uno se va probando este trajecito y lo va ajustando a su cuerpo. Y ahí vamos a ver si le queda un poco largo de manga, si tiene que ajustar un poco la cintura, en fin. A cada uno le va a ir bien o le va a ir mal con este traje, pero son consejos en general bastante sanos, como han podido ustedes observar. María Antonieta. Sí, es que me acaba de poner otra duda ahora con lo que dijo. Yo lo que quería preguntar era referente a la divinidad. Era si, por ejemplo, la filosofía estoica aceptaría o se asemejaría o podría aceptar el Dios de Spinoza, digamos, que es en el que uno, bueno, a mí me es más fácil creer en el Dios de Spinoza, ¿no es cierto? Pero la filosofía estoica ¿se acercaría a ese Dios o no? Porque con lo que acaba de decir recién del logos, o sea, es como que... Explíquele a los demás, porque no todos leyeron a Spinoza, cuál es la filosofía. Claro, el Dios de Spinoza, o sea, yo me acerqué y conocí, digamos, el Dios de Spinoza por el tema de que yo creo en Dios, pero no en la institución. O sea, yo tuve muchos problemas, o sea, yo necesité mucha ayuda y no la encontré en la institución. Entonces yo salí a buscar, digamos, ese Dios que yo sentía que estaba, pero no lo encontré donde lo creí que estaba. Y entonces ahí conocí al Dios de Spinoza, que me hicieron leer una parte de un libro de Spinoza, y ahí lo conocí donde el Dios está en todos lados, está en los bosques, está, digamos, en los actos de amor, está en un pájaro, está donde uno lo quiera encontrar, en realidad, para resumir, está donde uno lo quiera encontrar, el Dios de Spinoza, dice. Sí, o sea, es más... Yo leí hace muchos años Baruch Spinoza y su concepto geométrico de divinidad. Puede que hayan, por supuesto, elementos comunes con el estoicismo, pero básicamente al estoicismo se le ha tildado de panteísta, es decir, que Dios estaría en todas partes. Pero no está en todas partes simplemente porque está en todas partes, sino que donde haya inteligencia, donde haya logos, donde haya información, podríamos decir, desde un punto de vista de la antropología filosófica. Hay un antropólogo filosófico español, no me acuerdo en este minuto su apellido, que en forma muy interesante hace un desarrollo al respecto, sobre la información en la materia y en el universo. Entonces, ese es el concepto que tiene el estoicismo de divinidad, donde hay inteligencia, donde hay átomos, donde hay moléculas, donde hay un embrión, como decía, donde hay un pájaro y el pájaro tiene sentido, tiene un sentido y un instinto de saber cómo esquivar el peligro, hacia dónde volar, cómo cuidar a sus crías,
cómo diseñar y fabricar un nido. En todo ese concepto intelectivo, donde podemos ver que hay una inteligencia detrás de ese ser vivo, esa inteligencia es Dios. Entonces, justamente tal como el cristianismo dice, Dios es amor, y si nosotros llevamos ese concepto de Dios amor, entonces en cada acto amoroso está la divinidad o participa la divinidad. En el estoicismo podríamos decir, en cada acto inteligente que se produce en el universo, allí está presente la divinidad. Eso es la divinidad. Esa inteligencia es la divinidad. Dios es inteligencia. Entonces, ahí está el concepto. Y la pregunta que me hacía recién Andrés hace unos minutos atrás era si esa inteligencia está en el destino humano, en nuestras vidas, en los acontecimientos peculiares de nuestras vidas. Si tengo cliente o no tengo cliente, si gano un juicio o no gano un juicio, si mi ex señora se porta bien conmigo o se porta mal conmigo, si mi polola es amorosa conmigo o no es amorosa, si mis hijos los veo o no los veo, si se enferman o no se enferman, todo lo que acontece en mi vida, ese es el concepto que el estoicismo dice, sí señor Chile, todo lo que acontece en su vida, de si se enferma su hijo, está sano, de si gana un juicio o lo pierde, eso Dios está encima y está participando en la actividad suya. Y ahí entonces, bueno, nosotros podemos creer o no creer, o sea, más que creer o no creer, aceptar o no aceptar, que es parte de esta filosofía. Porque esta es una filosofía y no es una clase de catecismo estoico. Acá no se trata de formarlo y decir sí, amén, y esto es así. No, esto es lo que creen los estoicos. Ahora, si usted quiere creerlo también, o seguir, o aceptarlo, lo que dicen, fantástico. Y si no, dé argumentos de por qué no, y ahí viene la filosofía y el cuestionamiento. Ahí está el tema que tenemos que analizar. Yo Muchas tengo una gracias. pregunta, Mario. ¿Sí? ¿Cómo ven los estoicos la preocupación del ser humano respecto de sus congéneres en una actuación social? Por ejemplo, los griegos siempre estuvieron muy preocupados de qué es lo que sucedía en la polis. ¿Qué pasa en el caso de los estoicos, siendo más bien una filosofía romana? Bueno, ellos tienen una postura respecto de actuar en beneficio de los demás, de obrar conforme a la naturaleza, y ese obrar conforme a la naturaleza ¿cuál es nuestra naturaleza? Somos zoon logón, es decir, animales racionales, animales inteligentes, y somos zoon politikon, somos animales políticos, animales sociales. Entonces, obrar conforme a nuestra naturaleza es obrar por el bien de los demás y actuar por el bien de los demás. Por eso había un pasaje que vimos hoy que decía, gózate y concéntrate en una sola cosa, en actuar a favor de tu prójimo y de pasar de una acción a favor de tu prójimo por otra a favor también de tu prójimo. Respecto a la actividad política, sí, los estoicos tenían actividad política. De hecho, Epicteto fue asesor en la corte romana, fue Séneca, el mismo Marco Aurelio fue emperador, tuvieron actuaciones políticas. Séneca es el único que en su libro, derechamente, en su carta a Lucilio, dice, aléjate de ese tipo de actividades, porque él quedó bastante, parece que quedó con una muy mala experiencia. Entonces recomienda alejarse de ese tipo de actividades porque dice que te va a conducir finalmente a alejarte de tus propias virtudes, de tu propia sabiduría en el ejercicio de la política. Pero esa es la opinión personal de Séneca. Marco Aurelio desarrolló su actividad política sin mayor tropiezo. Gracias, Mario. Mario, Sí, bueno, primero que nada, gracias por la charla, muy interesante como siempre. Necesito, por favor, aclararme un poco en el sentido de que el estoicismo ve la vida como un gimnasio, donde estamos en constante entrenamiento. Yo particularmente siempre he vivido y sentido como que la vida en el fondo es producto de nuestros actos, de nuestra manera de hacer las cosas, de pensar, y por lo tanto ese ejercicio en el fondo es el que nos lleva a dar las consecuencias de las cosas que nos pasan.
pero hoy día hablaste de algo en relación a que uno recibe las cosas cuando están para uno. O sea, independientemente de las cosas que uno haga, cuando las cosas están para ti, van a llegar igual. Por lo tanto, uno no se perturba, etc. ¿Dónde se unen, en el fondo, estos dos temas del ejercicio de hacer las cosas bien? Independientemente de cómo uno lo haga, va a tener un destino. ¿O será que en el fondo de esas cosas que están para uno va a ser en la medida de consecuencia de lo que uno ha hecho? No sé si me explico bien. Sí, sí. Bueno, lo que hemos podido ver es que el camino de vida que tiene el estoico va por distintas aristas. Por un lado, este entrenamiento que hace analogía a Epicteto en particular, habla acerca del desarrollo de virtudes. El desarrollo de nuestras virtudes estoicas, eso es un camino que es muy claro en la filosofía. Y eso tiene que ver cómo enfrento los acontecimientos de la vida para desarrollar mi paciencia, mi coraje, mi sentido de justicia, la benevolencia, mi templanza, mi equidad, entre tantas virtudes que Marco Aurelio especialmente se dedica a desarrollar en sus meditaciones. Un catálogo de virtudes estoicas. Entonces eso es como yo desarrollo virtudes frente a los sucesos que me pasan. Ahora, estas cosas que me pasan por dos motivos. Me pasan porque la divinidad me las pone en mi camino para el desarrollo de mis virtudes, para ver cómo me he entrenado y cómo voy a enfrentarlas. Y por otro lado, me pone estas cosas con un sentido de justicia. Me pone de justicia premiándome, en el fondo, respecto de las cosas que me he ganado porque he actuado y he obrado correctamente. Y ojo, en el pasaje que leímos decía que son las cosas buenas las que la divinidad te da en justicia. No habla de castigos. No habla de que te pasan cosas malas como castigo por las malas acciones que hiciste. Y en eso quizás se diferencia del karma budista, que habla del karma malo y el karma bueno. No habla de castigo, no hay una divinidad castigadora. Y no podría ser porque entonces se va al tarro de la basura el principio número 1 que vimos nosotros en el estoicismo, y es que nada es malo, porque todo depende de nuestra opinión. No hay tal infortunio, sino que son situaciones duras que nosotros podemos enfrentarlas de mejor manera cambiando nuestra opinión respecto de ellas. Entonces son oportunidades, son agradecimientos que tenemos que hacer a la divinidad por las dificultades que se nos presentan. Creo que por ahí iría una respuesta tentativa a tu pregunta. Espero haberla satisfecho. Gracias. ¿Alguna duda más? Parece que Lorena tiene alguna duda. Micrófono, Lorena. Esta es la parte que a mí me gusta cuando conversamos. Me encanta, porque así se lleva la práctica. Bueno, yo escuchando tan atentamente lo que el profesor dice, trato de hacer un engranaje, el concepto que yo tengo de divinidad, a lo que se plantea con la filosofía estoica. Y llego así como en ese engranaje, como a engranar muy bien a lo que habla la física cuántica. Lo que es, no sé, el experimento de rendija, que de acuerdo a quien está mirando, al observador, se llega al resultado. Entonces me resuena mucho el hecho de que nosotros somos los observadores y nosotros somos lo que atraemos a nuestra vida lo que necesitamos. Y ahí se nos aparecen estos sparring que nos empiezan a preparar, ¿cierto?, para obtener cierta virtud. Entonces, donde hay inteligencia, o en mi caso, que me gusta mucho la física cuántica, donde haya conciencia, se van a obtener
ciertas experiencias de aprendizaje. Ahora, según la filosofía estoica, porque según la física cuántica dice que me tengo que seguir como dirigiendo hacia el objetivo. Pero según, para que mi observación, ¿cierto?, pueda llegar a algo concreto. Pero ahora, según la filosofía cuántica, ¿cuánto tengo que luchar por mi objetivo o solamente me tengo que dejar fluir? Esa es mi pregunta. Ya, buena su pregunta, pero la filosofía estoica es todo lo contrario a esa filosofía esotérica que se llama filosofía cuántica. Me imagino que se está refiriendo a lo que habla Deepak Chopra y algunos de sus seguidores, porque la física cuántica no habla ni de conciencia ni nada. La física cuántica, digamos, estudia la materia, digamos, y no tiene, Las partículas. claro, no guarda ninguna relación con el ser humano, ni su conciencia. No, la relación de las partículas, el movimiento, la expresión de las partículas. Sí. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la conciencia humana? Que las partículas se mueven de acuerdo a un observador, y el observador, según mi perspectiva, tiene inteligencia. Porque si mira un perrito o miro yo, independiente que yo no sé si el perrito tiene inteligencia, vamos a obtener diferentes resultados. Ya. A eso es lo que... A ver, ¿y cuál sería la pregunta? Me perdí ya. No, está muda Lorena. Micrófono, Lorena, por favor. Ahí sí. La filosofía me dice que yo tengo que dejar fluir, ¿cierto? Porque la divinidad va a otorgarme lo que va a venir hacia mí. Sí. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto hay de eso luchar por mi objetivo según la filosofía estoica? Porque siempre dice, lucha por tu objetivo. Entre comillas, manipular la realidad para que ese objetivo se dé. Qué sé yo, si quiero obtener comprarme una casa, trabajar duramente para comprarme esa casa. ¿Hasta cuánto la filosofía estoica delimita qué es o dejarme fluir o no luchar? El luchar yo me refiero a trabajar duramente. No sé si se entiende. Sí, lo entiendo. Tengo la respuesta, pero creo que no te va a gustar la respuesta. La respuesta de la filosofía estoica es que la lucha es por luchar por tus virtudes, no por cosas externas, no por el objeto de tus deseos. O sea, de hecho, dice, uno es la cosa externa que tiene y dice, nada es propio. Y tienes que estar dispuesto a que eso se pierda. El camino del estoicismo no es un camino de riqueza, no se está preocupado, no es un manual de éxito personal. No, en ninguna parte del estoicismo dice, muchachos, listo, ahora van a ser millonarios, van a tener la casa de sus sueños, van a poder adquirir el auto que ustedes querían, un buen reloj, vestirse bien, una novia con cirugía plástica, parecida a una Barbie. Todo lo que ustedes se imaginan lo van a obtener acá. No, justamente esta no es la filosofía que lleva a eso. No es una filosofía esotérica, no es una filosofía exitista, es una filosofía espiritual. Es una filosofía donde dice, acá lo importante es cómo desarrollamos nuestras virtudes y nuestro trabajo interior y cómo soportamos de mejor manera las adversidades de la vida. En ninguna parte está el camino hacia tus luchas personales o a ser un emprendedor. Esta no sería una filosofía que le gustaría a la derecha tradicional. Quizá le gustaría más a una izquierda este tipo de filosofía en ese sentido. Entonces, la lucha va por eso, va por un desarrollo personal interno de alcanzar la ataraxia y la imperturbabilidad. Hay ciertos pasajes donde dice Séneca era el hombre más rico de Roma, ojo, y era un estoico, pero no se vanagloriaba de eso.
simplemente llegó a sus manos la riqueza, se dio con mucha naturalidad, porque era un tipo muy inteligente y era muy hábil para todas las cosas, pero él no buscó ser el hombre más rico de Roma. Y de hecho terminó con todos sus bienes confiscados por Nerón y se tuvo que suicidar, porque si no Nerón lo iba a descuartizar o lo iba a hacer, no sé, pedazo. Le dio la posibilidad de morir honoríficamente mediante su muerte provocada por él. Pero va por ahí. Esa es la respuesta estoica. No es una filosofía de éxito personal. ¿Algún planteamiento adicional? ¿Alguien que quiera comentarnos algo más? Entonces, podría ser entonces que lo que uno necesita llega. O sea, uno tiene que estar tranquilo y digamos, lo que vamos a necesitar nos va a llegar. Vendría siendo una cosa así. Exactamente, porque además la filosofía estoica no es una filosofía tampoco del ocio. No dice, oye, no trabajes, no es nada, dedícate a rascarte la panza. No va por ahí. Muy por el contrario. No, lógico. Dice, trabaja, haz tu deber, llena tu día, estudia, cumple responsablemente y haz las cosas bien por tu prójimo. Por lo tanto, si yo llevo mi vida, por ejemplo, como abogado estoico, va a ser, oye, trabaja bien, atiende bien a tus clientes, sé cariñoso con ellos, sé empático con sus problemas, desarrolla su juicio de la mejor manera, sé responsable, llega a la... Entonces, bueno, si yo actúo de esa manera, naturalmente a mí me va a ir bien. Me van a recomendar, van a decir, oiga, este abogado cumple con sus deberes, es responsable, es empático con los demás, tiene conciencia social del otro, en fin, eso voy a tener yo un resultado simplemente por mi comportamiento estoico, y no va a ser tan mágico. Digamos, se van a dar las cosas. Entonces, por eso que esta filosofía tampoco atenta, o sea, claro, si quieres tener una buena casa y eso lo quieres para tus hijos y te estás esforzando con ellos, si vas siguiendo esta ética del trabajo y esta ética personal, bueno, finalmente va a llegar de alguna manera, sin tenerla que forzar mayormente. Y esa es la respuesta que da por lo menos el estoicismo. Yo los invito a que prueben con su diario de vida, prueben con sus oraciones a la divinidad, pero orando como oran los estoicos, no pidiendo la casa, no pidiendo a la novia siliconeada tipo Barbie o Baywatch, o el hombre parecido a Ken, y que tenga la mansión de Ken, sino que empezar a pedir respecto de virtudes y empiecen a ver si hay un cambio en su vida personal. Por ejemplo, si están sufriendo por un determinado tema, pedir consuelo, pedir fortaleza, pedir virtudes específicas, pedir paciencia, pedir coraje. Y vean cómo les va. Yo creo que van a experimentar cambios en su vida. La divinidad no es Aladino, no es un genio que hay que frotarle la lamparita para pedir un auto, un reloj, una casa, una novia, un marido, algo. Es simplemente una fuerza que está presente en la naturaleza y en el universo, y que si le pides virtudes, te va a ayudar a desarrollar esas virtudes. Yo creo que por ahí va el cuento, el aprender de verdad a orar. Lo que pasa es que las religiones tradicionales nos han enseñado mucho a pedir cosas externas, como si conseguir un trabajo, así dependiera de Dios, así como el Departamento de Recursos Humanos. Dios mío, nómbrame gerente general de Soquimich. Y yo rezo por eso, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido. Y si si la próxima semana no estoy aquí dándoles clase porque estoy a cargo de la gerencia general de Soquimich, ya saben que
la divinidad hizo un chiste para demostrar su existencia ante todos ustedes. Y la gente que nos vea en YouTube. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algo que quieran comentar? Nos estamos viendo entonces, distinguidos contertulios. La próxima semana terminamos este módulo. Este es un módulo bien cortito. Y terminamos con la visión general panorámica de nuestros problemas. Y allí entonces veremos cuáles son los cursos que vienen y que nos siguen. Desde ya los invito y les reitero la invitación que hemos hecho de que participen de nuestra página, de que manden su biografía, su foto, para que la subamos, para que mostremos al mundo que somos una comunidad estoica. Vean la página web estoicos.org. Esta la desarrolla mi buen amigo Iván Rojo, que está aquí presente con ustedes. Él la sube, él pone la foto. Entonces, pongámonos las pilas, porque está muy pobre, estamos solamente con 4 personas. Entonces, me gustaría que se comprometan más y estén todos presentes.